santo, vive Dios, santo, aleluya. Gloria, gloria, gloria a tu nombre. Santo eres tú, Señor. Te alabamos, Rey de gloria. Gloria, gloria a Dios. Santo eres tú, mi Señor. Gracias, Señor, Dios amado. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor, Dios amado, por la oportunidad que nos concede esta tarde. Alabado sea el Señor, predicar tu palabra. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, gloria a tu nombre. Vive Dios Todopoderoso. Santo, aleluya, aleluya. Santo, gloria, gloria a tu nombre. Vive Dios, santo, santo eres tú, Señor. Vive Dios, santo, aleluya. Gloria a Dios, santo eres tú, Señor. Te alabamos, Rey de gloria, te alabamos, Rey de gloria. Santo, vive Dios. Gloria, gloria a Dios. Santo, vive Dios. Alabado sea el Señor. Te alabamos, Rey de gloria. Gracias, Señor. Santo, santo eres tú, Señor. Santo, santo eres tú, mi Señor. La gloria y la honra es tuya por los siglos de los siglos. Aleluya, santo Dios amado. Glorifícate en gran manera, Señor. Háblanos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, Dios amado. Aleluya, aleluya. Santo, santo, santo Dios, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Santo, santo eres tú, mi Señor. La gloria y la honra es tuya, Señor. Santo, santo, santo Dios, aleluya. Te alabamos, Señor de gloria. Te alabamos, Señor de gloria. Santo, santo, santo Dios, aleluya. Gloria, gloria a tu nombre. Santo eres tú, Señor. Gracias, Dios amado, por lo que tú has hecho con nosotros, lo que estás haciendo y lo que harás. Alabado sea el Señor. Gloria, gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Te alabamos, Rey de gloria. Santo, santo eres tú, Señor. La gloria y la honra es tuya por los siglos de los siglos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios le bendiga a un hermano. Dios le bendiga más. Alabado sea el Señor. Un placer para mí. Un privilegio para mí estar aquí, ¿verdad? Alabado sea una vez más predicando la palabra del Señor. En un lunes más. Alabado sea el Señor. El programa de la King. Jehová levanta. Alabado sea el Señor todos los lunes de 7 a 8. Dios le bendiga a todos. Dios le bendiga a todos nuevamente. Alabado sea el Señor. Respondo en nombre de Yomar Elegio Martínez. Para la gloria y honra del Señor. Vamos a estar exponiendo la palabra del Señor en esta tarde. Amén, mi Dios Todopoderoso. Dios bendiga a cada hermano y cada hermana, amigo y amiga que va a estar sintonizándonos en esta tarde, a la voz de esta noche, ¿verdad? Y bendiga a todos los hermanos que se están conectando. Amén, a la voz del Señor. Le damos gracias al Señor, ¿verdad? Por todo lo que Él está haciendo, ¿verdad? Con cada uno de nosotros y lo que va a hacer con cada uno de nosotros, ¿verdad? Siempre dándole gracias al Señor, siendo agradecido, dando acción de gracia al Señor día tras día, sabiendo, ¿verdad? Que es nuestro creador y que Él es, ¿verdad? El que guarda de nosotros. Amén. Alabado sea el Señor. Así, sin más preámbulos, quiero hacer una oración para así empezar con la prédica de esta noche. Amén. Alabado sea el Señor Todopoderoso. Y así darle un poco más de tiempo a los hermanos que vayan a conectarse para que, ¿verdad? Alabado sea el Señor, puedan conectarse. Vive Dios y escuchar. Padre Santo, Padre bueno, Dios de la gloria, Señor. Estamos delante de tu presencia, dándote las gracias por la oportunidad que nos concede a cada uno de nosotros poder escuchar tu palabra, mi amado, poder sintonizar en esta hora a través de esta red social, Dios amado. Ayúdanos, mi amado, así es adelante, a poder, Dios amado, escuchar tu palabra, como dice tu palabra, Señor amado, a no hacer oidores olvidadosos, sino hacedores de tu palabra, Señor, Dios amado, hacedores de ella, Dios amado, Señor. No tan solamente que reste en, Dios amado, escuchar, Dios amado, Señor, oír, sino que también podamos cumplir, Dios amado, aplicar tu palabra a nuestra vida, Señor, Dios amado, para que haga el efecto por el cual ha sido enviada, Dios amado, tu palabra, que no retorna atrás vacía, Dios amado, tu palabra, que no cae solo, tu palabra, Dios amado, que va respaldada por ti mismo, Dios amado. Señor, ayúdanos, Dios amado, a poder escuchar de ella, hacer, Dios amado, de ella, Dios amado, una semilla de la voz del Señor, un buen, Dios amado, a la voz del Señor, siembro, a una buena siembra, en el nombre poderoso de Jesús, Dios amado, que podamos cosechar, Dios amado, a través de tu palabra, que podamos dar frutos para ti, Señor, no hoja, no higuera, Dios amado, sino a la voz, Señor, frutos que muestren nuestra obra, que muestren, Dios amado, nuestra, a la voz, Señor, mi bendito poderoso, conexión, nuestra intimidad contigo, nuestro, a la voz del Señor, conexión contigo, Dios amado, que muestren lo que nosotros somos, Dios amado, que muestren, Dios amado, que sí vale la pena estar en estos caminos, Señor. Ayúdanos a mantenernos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga al pastor John Sorriel, que bendiga más, pastor, la voz del Señor, bendiga, ¿verdad? Los hermanos que están ahí son sintonizando. Amén, vive todo poderoso. Amén, mi vida, así sin más preámbulo, vamos a ir
a nuestra Biblia, el capítulo 8 de Alabanza Señor del libro de Juan. Vive Dios, el discípulo amado. Juan capítulo 8, verso, vive Dios poderoso, 44 y 47. Estaremos considerando esos tres versos, amén. Vive Dios, 4 versos, ¿verdad? Juan capítulo 8, verso 44 y 47. Amén, a la voz del Señor. Si usted tiene una Biblia en su hogar, ¿verdad? Y quiere acompañarme a la voz del Señor, busque, ¿verdad? Su Biblia, Juan capítulo 8, verso 44 y 47. Amén, vive Dios. Te alabamos, Rey de Gloria. Amén. Juan 8, 44 al 47 se lee a la voz del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye del pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no, pero esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Amén. Verso último. El 47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye, pero esto no las oí vosotros, porque no soy de Dios. Amén. A la voz estaremos predicando el tema. Es fácil escuchar las mentiras del diablo que la verdad de Dios. Es fácil, ¿verdad?, escuchar la voz del diablo que la voz de Dios. A la voz, en otras palabras, es más fácil pecar que mantenerse firme. Amén. A la voz del Señor. Cuando hablamos de mentiras, cuando hablamos a la voz del Señor de mentiras, cuando hablamos a la voz del Señor de alguien que no habla verdad, nos referimos, ¿verdad?, a un pecado, una obra de la carne que la palabra misma y que Dios mismo aborrece y señala. Amén. La mentira no proviene de Dios, como todos nosotros sabemos, sea mentira blanca, sea mentira negra, cualquier tipo de mentira que usted cree que sea de Dios, por más santa que sea o por más a la voz del Señor sucia que sea, Dios poderoso, siempre va a ser mentira, porque mentira es mentira. Amén, vive Dios. Dios no tiene un balance, Dios no tiene a la voz del Señor diferente tipo de mentira. Mentira es mentira a la voz del Señor, cualquier, ¿verdad?, por más pequeña que sea, por más grande que sea, mentira es pecado a la voz del Señor, así como el pecado de adulterio, como el pecado de fornicación, como el pecado de matar, como el pecado de hurtar, como el pecado de mentir, son el mismo pecado y Dios lo toma por igual. A la voz, aunque creamos que el tipo, ¿verdad?, de pecado de adulterio es más fuerte o es más a la voz del Señor, más a la voz del Señor, a la voz del Señor, como que más a la voz del poderoso, que tiene más culpa que la mentira, ¿verdad? A la voz del Señor, pero Dios lo toma de la misma manera. El que a la voz del Señor adultera es más igual pecador como aquel que miente. A la voz del Señor. Entonces, Dios siempre ha condenado la mentira, porque el padre de toda mentira, como acabamos de a la voz de leer en Juan 8, verso 39-47, es el mismo diablo. La voz del Señor Jesucristo empieza a confrontar a estos fariseos, empieza a confrontar a estos saduceos, a estos, a la voz del Señor, hombres de la ley, a estos hombres a la voz del Señor que seguían el mandamiento de la ley de Moisés. A la voz del Señor creían que este tal Jesús era un profeta falso, que era a la voz del Señor un falso maestro que iba a traer y le dio corrupción al pueblo de Dios. Querían que tan solamente tenía que obedecerse la ley de Dios, a la que era la ley de Moisés. Eso es lo único que ellos seguían, pero ellos no entendían, ¿verdad?, que ese a la voz del Señor tal profeta falso, según ellos, ese Mesías a la voz del Señor era enviado de parte de Dios para traer a la voz del Señor la salvación, para traer, vive Dios, el plan de Dios, la voluntad de Dios a los hombres, para traer luz en medio de las tinieblas. Entonces nosotros, ¿verdad?, hemos reconocido desde el principio que Dios nuestro, ¿verdad?, nos salvó, que Jesucristo mismo murió en la cruz de Calvario para hacernos salvos, y no podemos negar la verdad y la realidad de las cosas, porque en verdad la voz del Señor Todopoderoso, Jesucristo murió por nosotros, y no hay manera y no hay forma de cómo pagar y cómo explicar lo que Él hizo por nosotros. Entonces, a la voz, gloria a tu nombre. El padre de toda mentira es el diablo. A la voz, en esta gente no entendía lo que Dios quería hacer, el propósito de Dios.
estaban cegados, estaban sordos. Vive Dios a la voluntad de Dios, a lo que Dios quería transmitir. Alabado sea el Señor. Llegado al punto, ¿verdad? Donde los fariseos dicen que ellos eran hijos de Abraham, pero dice, alabado sea el Señor, si fuese hijo de Abraham, la obra de Abraham haría. Sabemos que Abraham fue llamado el padre de la fe, amigo de Dios justo, amigo, alabado sea el Señor. Todos sabemos esto, ¿verdad? Este hombre que dejó su parentela, que dejó su casa, que dejó todo lo que tenía tan solo por seguir, alabado sea el Señor, la promesa que Dios le hizo. Dios le dijo, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y también como a la arena del mar. Alabado sea. Entonces él fue en pos de esa promesa sin ni siquiera saber a dónde se dirigía, sin ni siquiera saber a dónde su destino, a dónde su camino se dirigía, cuál era su destino, cuál era su final, cuál era su meta. Él no sabía a dónde se dirigía, tan solamente siguió aquella voz que le habló en medio de aquella tarde. Alabado sea el Señor, y fue entrar tras de ese Dios invisible, tras en ese Dios en quien él puso con su confianza, alabado sea el Señor, su confianza. Y fíjese que durante el proceso Dios nunca le falló a este hombre, más bien cumplió su promesa, aunque Abraham no pudo ser capaz de ver la promesa en ese instante. Alabado sea el Señor, él siempre supo obedecer la voz de Dios durante las circunstancias. Él supo obedecer la voz de Dios, obedecer las promesas de Dios, seguir esas promesas y lo que Dios le había prometido, y sabiendo que al final, viviendo poderoso, Dios no le iba a fallar. Su confianza en Dios valdría la pena. Es tanto así que leemos en la palabra de Dios poderoso que cuando Abraham dio a ofrecer a su hijo en sacrificio, te alabamos de gloria, dice la palabra que él pensaba, alabado sea el Señor, que gloria a tu poderoso, que Dios era poderoso, que Dios era capaz para poder, alabado sea el Señor, levantar a Dios en medio de los muertos. Él sabía, viviendo poderoso, cuán poderoso era Dios, y tenía su confianza tan aferrada a Dios, su fe tan aferrada a Dios, que él se atrevió a decir algo como esto. Se atrevió a decir, vive todopoderoso, que Dios mismo podía resucitar a su hijo, porque si Dios se lo dio, Dios se lo iba a entregar. Mire la fe de este hombre, una fe que hoy en día no se ve ya, casi nunca vive Dios ya, no se ve en estos tiempos, una fe a la imparable, una fe a la voz del Señor, que no importa qué montaña, no importa qué obstáculo en el camino, no puede ser parada, no puede ser, vive Dios, detenida en el camino. Y Abraham fue un ejemplo de una persona que rechazó las mentiras del diablo, que rechazó, vivido un poderoso, el azote o los dardos de Satanás, y fue en pos de escuchar la voz de Dios. Aunque sí hubieron momentos donde cometió errores, Dios le mostró a Abraham que él era fiel, que era su amigo más fiel y que nunca le iba a fallar. Y durante el proceso Dios le enseñó esta lección a Abraham: si tú pones tu confianza en mí y obedeces mi voz, no te voy a fallar, porque por cuanto tú has sido fiel para conmigo, yo seré fiel contigo. Y ahora sí, aunque tú fueres infiel, yo seguiré siendo fiel, porque Dios no se deja llevar por la voz por las conductas del hombre. Dios no es como el hombre. A la voz Dios es una persona diferente. Dios es, a la voz del Señor, algo más allá que la mente intelectual, que la mente del hombre no puede entender, que la mente limitada del hombre no puede entender. Y es por eso que el enemigo está tratando de desviar la mirada de nosotros, que está fijada en Dios, desviar esa mirada del camino, y a la voz sí sacarnos de carrera. El enemigo con su mentira y con su engaño quiere tratar de apagar a la voz del Señor vive poderoso, lo que es la voz de Dios, para que empecemos a escuchar la voz del enemigo, para que dejemos de obedecer a Dios, porque el enemigo sabe que un siervo de Dios es poderoso, un siervo que se mete con Dios, un siervo que obedece a la voz de Dios es muy poderoso, y es un gran enemigo, es un gran rival. Dios Todopoderoso, y tiene que el enemigo preocuparse por ese rival para derrumbarlo, y lo trata con dardo, para engañarlo con los dardos, con los pensamientos negativos, con engaños, con mentiras, a través de sus hermanos, a través de sus amigos, y si no lo logra, se va a dar cuenta que no va a poder, porque está aferrado, su confianza está aferrada a Dios. Entonces sabemos que el padre de toda mentira es el enemigo. Dios Todopoderoso, como leímos en Juan 8. El padre de toda mentira es el, a la voz del poderoso, el diablo, el enemigo, Satanás. Dios Todopoderoso, que
solamente busca la manera de matar, hurtar y destruir. Pero está a la voz del Señor Jesús, que es el pastor de los pastores, el pastor de la oveja, que dice la palabra después de ese verso de Juan 10:10, dice, pero yo he venido para dar vida y vida en abundancia. Entonces, aunque el enemigo buscó la manera de destruir, aunque el enemigo a la voz del Señor ha tratado de infiltrar la mentira, de infiltrar lo que es el engaño, infiltrar otro pensamiento, infiltrar otro supuesto evangelio que es el que no se nos ha sido enseñado, y esto es poderoso para traer apostasía. Sabemos que Dios va a traer vida, que Jesucristo va a traer la esperanza, que Jesucristo va a traer, vive todo poderoso, esa vida va a traer, vive todo poderosa, esa, vive Dios, ese aliento de vida va a traer, vive Dios, ese ambiente a la voz del Señor glorioso, va a traer vida en abundancia, va a vivificar, va a levantar, va a restaurar. Aunque el enemigo busca la manera de engañarnos y destruirnos, Dios ha venido a levantarnos a la voz del Señor y hacernos nuevas criaturas. Aleluya. Dios poderoso. El enemigo, su plan, como sabemos, es destruir. Como dice la palabra, que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él anda como ese león rugiente rugiendo, buscando a quien devorar, buscando presa para destruir, buscando presa para destrozar, para degollar. Y el enemigo está en estos tiempos de esa misma manera, vive Dios. El enemigo está buscando, vive Dios, destruirnos con su mentira y con su engaño. Tratar de utilizar la misma palabra, transversándola para poder cambiar conciencia, para lavarnos el cerebro. Y cuántas veces esto le ha pasado a muchos que eran siervos de Dios, muchos profetas, muchos a la voz del Señor, pastores, muchos evangelistas, muchos maestros que solían ser sólidos en la palabra, que solían ser hombres llenos de fe, hombres de oración, hombres de ayuno, hombres que eran sometidos a Dios, que tenían un testimonio poderoso. Pero cuando llega el momento que se debilitan en medio del camino, cuando se debilitan, cuando su fe cae al suelo, el enemigo se aprovecha de esa debilidad, de esa decadencia espiritual, de esa dejadez espiritual, y busca la manera de infiltrar un engaño, una mentira para poder destruir la vida de este cristiano. Y usted dice, wow, de la noche a la mañana este hombre apostató de la fe, de la noche a la mañana esta mujer de Dios, alabado sea el Señor, apostató de la fe, de la noche a la mañana cambió de pensar, cambió alabado sea el Señor, el evangelio, cambió de mensaje, estaba predicando un mensaje de santidad, un mensaje de Pentecostés, un mensaje de unción, un mensaje del Espíritu Santo, un mensaje de restauración, y ahora está predicando un mensaje de prosperidad, y está predicando un mensaje que va en contra de lo que es la palabra. Entonces, si usted y yo vamos cavando profundo y vamos escudriñando profundamente, vamos a entender que esta persona, por causa de una decadencia espiritual, dejaron que el enemigo tomara control de su vida y los destruyera. Y por cuenta de un engaño pequeño, si dejaron que ese darlo, si dejaron que ese pensamiento siguiera maquinando en su mente, ahí ya no había solución más que iba a entrar el corazón y hacer el daño. Vive Dios, porque el daño ya estaba hecho. Si esa persona no lo reprendía rápidamente, lamentablemente a la voz del Señor, ese pensamiento ya habría entrado. Ya eso sabía, vive Dios, como dice la palabra, que la concupiscencia da a luz al pecado y el pecado da luz a la muerte. A la voz. Entonces, lamentablemente, eso es lo que pasa con muchos cristianos hoy en día, cuando son engañados por el mismo diablo, cuando el diablo les lava el cerebro para inculcar un pensamiento negativo, un pensamiento erróneo que no está basado en la palabra, en el fundamento de la palabra. A la voz, muchos de ellos son destruidos, muchos de ellos vive Dios como que si fueran robots, a la voz del Señor, robots, se vive Dios que le quitan una tarjeta y le insertan otra y le cambian el mecanismo, le cambian, vive Dios, la mentalidad, y uno está como que wow, cómo que este hombre cayó de la gracia de Dios tan grande, de gran manera, fue destruido, a la voz en gran manera. ¿Cómo es posible que este hombre de Dios haya caído de gran magnitud? Vive Dios, pero es que dejaron que el enemigo los engañara, dejaron que una pequeña mentira los destruyera, o a través de un mismo pecado, hermano. Si pecaron, a la voz del Señor y Todopoderoso, ya cayeron también, cayeron de la gracia de Dios porque no se arrepintieron. No fueron como David, que cuando pecaron, vive Dios, se humillaba,
que cuando él pecaba, él se humillaba y reconocía su pecado, reconocía su error y decía: Dios amado, perdóname. Alabado sea el Señor. Cuando un profeta venía a enfrentarlo, confrontarlo y decirle: estás mal, hiciste esto y esto y lo otro, él se humillaba delante de la presencia del Señor y pedía perdón. Yo bendiga al hermano Ángel Vega. Amén. A la voz del Señor, la gloria del Señor. Vive Dios. Vive Dios. Entonces, vamos a ver que esto pasa mucho en estos días, vive Dios, donde la gente, el enemigo tome control, donde el mundanismo está entrando, donde la mortalidad está en muchas iglesias, y si mata al líder, también mata a los hermanos, porque no tienen a dónde ir. Como dice la palabra, que el pastor sería destruido, el pastor sería, a la voz del Señor, devastado, y las ovejas serían dispersadas, porque ovejas sin pastor no tienen a dónde ir. Ovejas sin pastor, si ansa de parte de un pastor que es dirigido por el Espíritu Santo, no sabe a dónde ir. Entonces se van a dejar ir por las influencias negativas del enemigo. Entonces, hermano, hay que tener mucho cuidado con el padre de toda mentira, que es el mismo diablo, que está buscando la manera de destruir, que está buscando la manera de insertar murmuración, de insertar división, de insertar contienda, de insertar celos ministeriales, está buscando la manera de matar y destruir. Pero reconozcamos que Jesucristo vino para dar vida y vida en abundancia. Juan 13, 21 al 30. Juan 13, 21 al 30. Dice: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban uno a otro, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Y este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era de quién hablaba. Entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondiendo Jesús: a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan le dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Escuche bien esto. No dice que un demonio, dice un espíritu maligno, dice él, vive Dios. Y después del bocado, después que Judas había comido de ese pan mojado, de ese cierto poderoso bocado mojado, vive Dios, dice que Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban allí en la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, aunque diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Vive Dios. Vemos una historia muy triste sobre este hombre que caminó con Jesús, un hombre que caminó con Jesús, que estuvo al lado de Jesús, que vio los milagros de Jesús, que vio cómo Jesús libertaba al atado, cómo libertaba al endemoniado, cómo sanaba al enfermo, cómo sanaba al cojo, cómo sanaba al manco, cómo sanaba al ciego, cómo salvaba la vida, cómo suplía y multiplicaba los peces y los panes. Este hombre no pudo pedir más porque vio demasiado, pero aún así ya era demasiado, porque este hombre estaba destinado a la muerte, este hombre estaba destinado para perdición, era un hijo de perdición, vive Dios. Entonces este hombre desde el principio, vive Dios, a la voz de Señor, había sido influenciado por el enemigo, desde que los fariseos habían comenzado a tener un complot, a tener una contienda, a tener un levantamiento, a la voz del Señor, una calumnia en contra de Jesús. Este fue el hombre que fue influenciado por el mismo enemigo para poder, a la voz del Señor, destruir a Jesús y entregarlo en las manos de los fariseos, de los sacerdotes. Vive Dios. Podemos ver que el enemigo lo engañó. Este hombre, en otras palabras, le lavaron el cerebro y el mismo diablo le insertó otra tarjeta a la voz del Señor y le cambió la mentalidad por completo, hasta el punto de que esa palabra que Satanás entró en él, vive Dios, para poder hacer lo que él quería. Satanás creía que a través de esto iba a terminar con el ministerio de Jesús. Él pensaba que a través de esto iba a terminar con lo que era a la voz del Señor Jesucristo, porque él sabía que Jesús era la amenaza más grande de aquel tiempo y ahora sí sigue siendo la amenaza más grande para el diablo.
A la voz del Señor, para ese tiempo fue la amenaza más grande que el enemigo tenía. Él sabía que podía Jesucristo mismo destruirlo. Pero no era el tiempo de Jesús, no era la voluntad de Jesús, sino la voluntad del Padre. Entonces dice la palabra que Satanás entró en Judas para hacer, ¿verdad?, este trabajo. Y Jesús, ya sabiendo lo que iba a ocurrir, le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Jesús le dijo: haz lo que tengas que hacer, porque ya sé lo que vas a hacer. No me tienes que decir nada, ya no es un secreto. Ya la verdad está descubierta. Vive Dios, no es nada que esté oculto, porque Jesucristo lo sabía. Jesucristo conocía los corazones, él escudriñaba los corazones. Entonces mismo Satanás tomó control de este que se descuidó. Hermano, Judas, hay muchos Judas en estos días. Son los mismos hermanos, son los mismos líderes, son los mismos evangelistas, son los mismos pastores que andan contigo y conmigo. Son aquellos hermanos que caminaron con nosotros, que compartieron con nosotros. Son los mismos hermanos que predicaban la santidad. Son los mismos hermanos que vivían la santidad. Son los mismos hermanos, las mismas ovejas que a la voz del Señor te respaldaban en medio del camino, que te ayudaban, que te daban la mano. Y ellos son los mismos hermanos de nosotros, porque Jesucristo lo eligió, pero para enseñar que dentro de lo que es la cosecha del trigo también va a haber cizaña. Va a estar el trigo y la cizaña. Y el trigo y la cizaña tienen que crecer juntos para que al final, Dios Todopoderoso, la cizaña sea cortada y echada al fuego y el trigo sea separado para el buen uso de comida, para la cosecha. Entonces, en medio del proceso, hermanos, vamos a crecer entre espino, entre arroba, la voz del Señor, entre cizaña. Va a estar el cizañero y va a estar el trigo, vive Dios. El cizañero es aquel que representa a Judas, que representa a que está siendo influenciado por el mismo diablo, para que así mismo nos destruyan, vive Dios, porque buscan ocasión para hacernos caer, buscan ocasión para destruirnos, hermano. Y es triste y lamentable ver la situación que nos encontramos. Nos encontramos en una situación donde hay muchos Judas hoy en día siendo engañados por el mismo diablo, que solían ser nuestros hermanos, como dice la palabra, estuvieron con nosotros, andaron con nosotros, Dios Todopoderoso, y aunque salieron de nosotros, nunca fueron de los de nosotros. Aunque parecían ser, aunque aparentaban ser, y lamentablemente al final reconocimos, tuvimos que ver que verdaderamente estos hombres no eran de parte de nosotros, solamente estaban ahí aparentando, porque desde un momento que el diablo entró en sus corazones, a la voz del Señor, ya no hubo más solución, ya no hubo más salida, ya no hubo más remedio, porque ya el diablo los había a la voz engañado. Hasta Dios mismo lo había resuelto matar, vive Dios, a la muerte, lo había resuelto, ya había a voz del Señor hecho el plan de matarlo, vive Dios. Lamentable, hermano, por la verdad. Tenemos que crecer entre medio de ellos para poder aprender a resistir, para poder aprender a depender de Dios, para poder aprender lo que es a la voz del Señor, vivir entre lo malo y lo bueno, para poder aprender a resistir, para poder aprender a ser independiente, a crecer, porque si no hubieran procesos, porque si no hubieran luchas, porque si no hubieran batallas, entonces no podíamos ser formados, porque en medio del desierto, porque en medio del proceso nosotros somos formados, somos moldeados, y desde ahí el Señor mismo lo estaba a luz del Señor formando, y así le pasó a los discípulos. Jesucristo permitió que Judas estuviera ahí para que los 11 discípulos aprendieran, para que fuera, porque en medio de ese proceso ellos estaban siendo formados. En medio del proceso ellos estaban siendo forrados, a la voz se estaban siendo transformados. El Señor estaba moldeando en medio de este proceso, dejando de entender que siempre la cizaña va a estar ahí. Que aquel que parece darte la mano de frente, por detrás tiene un puño, un cuchillo para apuñalarte. Vive Dios. Lo que parece ser tu hermano, lamentablemente es alguien que aparenta hacerlo. Pero estos son los tiempos que estamos viviendo, porque son personas que fueron engañadas por el enemigo. Muchos de ellos ya están en el espíritu de error. Muchos de ellos Dios los ha entregado un espíritu de error, una mente reprobada. A la voz del Señor, donde ya no hay solución, a menos que Dios en su misericordia quiera sacarlos de allí. A la voz del Señor, pero Dios lo ha permitido, así como le pasó a los hijos de Elí.
que aunque Elí lo alabó, cierto poderoso, le hablaba y les decía, vive Dios, livianamente, que no hicieran eso, aunque Dios lo reprendía, aunque Dios le decía, no haga esto y lo otro. A la 12 dice la palabra misma que Dios los había resuelto matar. Él había planeado que lo iba a matar porque ya no había solución, ya no había salida para que esto se arrepintieran. Cuando Dios planea que alguien ya no tiene perdón, es que ya no tiene perdón. Porque si Dios te dice ya no ores más por él, no ores más por él, porque Dios lo ha resuelto que matarlo y ha resuelto destruirlo, porque son hijos, son hijas de perdición. Lo dice la misma palabra, hermano. Están destinados para la perdición, están destinados para la muerte, porque Dios ha tratado y tratado y tratado, pero ellos siguen y siguen. Y no estoy hablando de personas en el mundo, estoy hablando de los mismos cristianos que tienen el corazón endurecido, que tienen el corazón, vive Dios, hecho de piedra. Y Dios sigue tratando y hablando, pero ellos han llegado a tal punto de ser engañados por el mismo diablo, que no hay forma de que ellos reciban el perdón de Dios porque no lo aceptan, porque ya están cegados, porque están entregados a un espíritu de error. Y es lamentable que esto esté ocurriendo en estos tiempos. Vive Dios. Personas que predicaban la verdad, ahora están, vive Dios, pidiendo dinero, ahora están predicando por dinero. Personas que predicaban el evangelio, que lo defendían, ahora mismo están pisoteando el testimonio del evangelio con su mismo testimonio, con su mismo, vive Dios, hecho, dañando la reputación del evangelio de los cristianos. Es lamentable ver esto, hermano, pero es la realidad. Hay que reconocer que estamos viviendo en tiempos finales y que el enemigo no está jugando. El enemigo no está a la voz, Señor, rondeando así porque le da la gana, sino que anda como león rugiente buscando a quien devorar, buscando la forma de destruir. A esas personas se le hizo más fácil escuchar las mentiras del diablo que escuchar la verdad de Dios, porque es más fácil acomodarse a este siglo, es más fácil acomodarse a las cosas de este mundo que hacer la diferencia, vivir santamente, vivir en santidad, ser santo delante de la presencia del Señor. Es difícil, hermano, lo es, pero no sé que no quiere decir que no se puede. Hay que resistir, hay que luchar, hay que permanecer firme, hay que seguir luchando y persistir y resistir, aunque el viento sobre fuerza, aunque a la voz el camino sea difícil, aunque los huracanes, aunque los vientos soplen con ímpetu, aunque todo y esto a la voz no nos ocurra, tenemos que resistir y ser fuertes. No podemos dejar que la ola y que la voz siento poderosa, la corriente y la influencia maligna del diablo, de la maldad, nos arrastre. No podemos ser engañados por el diablo, tenemos que mantenernos firmes, porque aquellos, hermanos, que son engañados, que le creen las mentiras al mismo diablo, a la voz de poderoso, son las personas que han dejado el evangelio, que se han apartado, que han dejado que su vida haya una decadencia espiritual, han dejado de escudriñar la palabra, porque una persona que no está firmemente construida en la palabra, en el fundamento de la palabra, en la roca que es Cristo, lamentablemente sopla un vientito y la casa se cae. Dios mismo los compara como aquellos hombres insensatos que edifica su casa sobre la arena, que vino viento, que vino huracanes, que vino ríos, azotaron con ella y la casa cayó porque estaba construida ¿dónde? Sobre la arena. Y cuando usted y yo construimos en nuestra casa sobre un fundamento no permanente, un fundamento no resistible, vive Dios, se va a caer como en la arena. Un fundamento como la prosperidad, como el evangelio falso, vive Dios, que verdad, que lo que enseña es prosperidad y cosas negativas. Vive Dios. Es fácil creerle las mentiras del diablo que a la verdad de Dios. Es fácil escuchar, vive tu poderoso, la voz del diablo que la voz de Dios. Porque la voz del diablo te dice, haz esto, si tú sabes que es fácil pecar, es fácil fallarle a Dios. Pero resistir la tentación del enemigo, rechazar la voz del enemigo y tratar de vivir en santidad es más difícil. Pero cuando una persona está sometida a Dios y sometida al Espíritu Santo, llena del Espíritu Santo, una persona que va a poder resistir la tentación, que va a poder resistir, rechazar esa voz maligna del enemigo que va a tratar de destruirlo y seguir viviendo en santidad. En Juan 6:70 dice, ¿verdad? Que a la voz del Señor, vamos a verlo rápidamente, 6:70, aleluya. Alabamos, Rey de Gloria. 6:70 dice, Jesús le respondió, no he escogido yo a vosotros,
los 12 y uno de vosotros es diablo. Alabado sea el Señor. Mira quién llama a Jesucristo diablo. Lo llamaba Judas Iscariote, porque dice el verso 71, hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. El mismo hermano que está con usted puede ser el mismo diablo a su lado. Usted no sabe del hermano que está sentado a su lado. Puede ser hasta el mismo diablo al lado de usted. Y usted sin falta, y si usted y yo falta de discernimiento, podemos discernir lo que está pasando en esa persona. En muchas veces que usted está sentado en la iglesia, usted no sabe quién está sentado a su lado. Usted y yo estamos a la voz del Señor, alabando al Señor con nuestras manos alzadas a nuestro lado, o a nuestra espalda está aquella persona que aparenta ser tu hermano, aquella persona que aparentemente de Dios danza allá la lengua, pero verdaderamente no es un cristiano, es un diablo. A la voz del Señor, porque salieron de nosotros, porque estuvieron con nosotros, pero nunca fueron de nosotros, nunca fueron de los grupos de los cristianos, de los del camino, nunca fueron verdaderos, nunca fueron permanentes, nunca fueron cristianos fieles al Señor. Y Dios ya ha resuelto a estas personas llevar a la perdición, porque no hay manera de que puedan volver a la voz del Señor. Las personas son engañadas al punto de que también son instrumentos del diablo para destruir a muchas personas, como Judas fue instrumento del diablo, Dios, para poder destruir a Jesús, para poder llevarlo a la muerte física. Visto por muchas personas hoy en día buscando la manera de destruir al hermano, buscando ocasión de caer para el hermano, señalándolo, murmurando de él, reuniéndose, haciendo, Dios, y deshaciendo, haciendo cosas que el Señor le agrada. El Dios desde lejos mirando, diciendo, wow, si se dieran cuenta que lo estoy viendo, si se dieran cuenta que lo estoy vigilando, vive Todopoderoso. Y son las mismas personas, hermanos, que supuestamente te aman, que te dicen Dios te bendiga, pero son las personas que a tu espalda están buscando la manera de destruirte. Son satélites del diablo, que lo único que viene a transmitir son mensajes negativos. Lo único que vienen a hacer es transmitir un mensaje negativo, un mensaje de destrucción, para tumbarte en el suelo. Lo único que hace es pisotearte, lo único que hace es a un Señor juzgarte. No te levantan, en vez de ayudarte no te ayudan. Y tú buscando ayuda y yo buscando ayuda y no la encontramos, porque todos están en contra de nosotros, porque están engañados por el mismo diablo. Ellos mismos son instrumentos del diablo, satélite del enemigo, para poder transmitir algo negativo a la vida de nosotros. Así como ellos fueron engañados, así ellos quieren engañarnos a nosotros, porque el enemigo lo está utilizando para poder destruirnos, vive Dios. Gloria a Dios. Estos son las mismas personas que regaron los rumores de que Jesús era pecador del pueblo, los fariseos, ¿verdad? Juan 6, 41, 43 dice, murmuraron entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Él decía, no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos. ¿Cómo pues dice el cielo ha descendido? Del cielo ha descendido. Jesús respondió y le dijo, no murmuréis entre vosotros. La misma Biblia palabra lo dice, no murmuréis entre vosotros. La misma palabra acusa la murmuración en contra del hermano. Y que a través de la murmuración se riegan mentiras, se riegan rumores, se riegan cuanta porquería del diablo. ¿Y usted no cree que el enemigo está ahí en esas reuniones? Pues claro que sí. ¿Usted cree que Dios está ahí? No, Dios no está en medio de personas, Dios mentirosas, en medio de personas bochinceras, en medio de personas murmuradoras, a la voz así que le gusta murmurar, murmuradores. Dios no está en esas reuniones. Vive Dios, Dios no está ahí. Dios no está ahí. El diablo mismo está sentado y gozándose la conversación, vive Dios riéndose de los hermanos que están murmurando y diciendo, wow, los tengo atados, los tengo cauterizados. Y es triste ver esto en medio del pueblo de Dios. Es triste ver cómo ellos están siendo cauterizados por el mismo diablo, maquinando sobre ellos, y esto poderoso para hacer el plan. Y así es como empieza la división, hermano, a través de las murmuraciones. Ah, que hermano me hiciste lo otro, por cuenta de los rumores. Vive Dios diciendo cosas que no son verdad. Ahí se mueve la mentira. La mentira se mueve en eso, en esas cosas, vive esto poderoso. Y lamentablemente es triste verlo, pero está pasando, porque la misma palabra lo dice, y esto poderoso. Dice Jesucristo que no murmuréis.
Dios te dice, no murmures más. Si has estado todo este tiempo murmurando y hablando de más, y hablando a la voz del Señor, o juzgando, o prejuiciando, vive Dios, deja de murmurar, deja de el prejuicio a la voz del Señor, porque Dios está cansado a la voz del poderoso de que usted y yo estamos murmurando tanto, de que estemos prejuiciando, que estemos haciendo tantas cosas que se no le agrada. El prejuicio es una de las cosas más peligrosas que el cristiano puede tener, una arma que el enemigo utiliza entre los cristianos. Creo que es la herramienta más grande que él utiliza para destruir a los cristianos, para dividirlos. Porque si no puede dividirles de una manera, pues va a buscar la manera de otra destruir. Y entonces, hermanos, tenemos que entender que el enemigo está buscando la manera de destruirnos, engañarnos, decirnos, vive, ponte a murmurar, ponte a ese estilo otro. Vive Dios, arrepentámonos, vive Dios, volvámonos a Dios y que le pidamos perdón al Señor por lo que estamos haciendo, por estar murmurando, por estar siempre prejuiciando, por estar juzgando, porque a Dios no le gusta. Como dice la palabra, ¿quién eres tú para juzgar a tu hermano? ¿Quién eres tú para juzgar a tu propio hermano? Dios, solo Dios puede juzgar, solo Dios puede juzgar, no tú y yo, porque Dios nos ha puesto a nosotros como jueces en medio de la tierra. Como dijo Jesús, ¿quién me ha puesto a mí para juez, para poder repartir tierra? ¿Quién me ha puesto a mí juez en medio de la tierra? Nadie. Dios no lo mandó a Jesús a ser juez. Y si Dios no mandó a Jesús a ser juez, entonces tampoco nosotros somos jueces en esta tierra. En esta tierra no podemos ser jueces, no podemos juzgar, no podemos tomar la posición de juez, porque esa posición le corresponde y la tiene Dios. Vive Dios. El mismo enemigo se disfraza como ángel de luz para engañar y cegar, según de Corintios 13. Vamos a ir rápidamente ahí para hablar un poquito más de eso. Vive Dios. Vive Dios Todopoderoso. Es fácil escuchar las mentiras del diablo que la verdad de Dios. Es fácil escuchar la voz del diablo que la voz de Dios. Y es triste, hermano, pero está ocurriendo. Segunda de Corintios capítulo 11. Un verso que todos nosotros, creo que todos nosotros conocemos. Aleluya. Segunda de Corintios 11, 13 al 15. Dice, porque estos son los falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a su obra. Escuchen bien el verso 15. Aleluya. Así que no es extraño si también sus ministros, hablando de los ministros del diablo, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a su obra. No es sorpresa que los satélites del diablo, que los ministros del diablo, visto poderoso, se disfracen de justo, porque van a entrar como lobos rapaces vestidos de oveja en medio del pueblo. Hay lobos en medio del pueblo de Dios, hay lobos en medio de entre nosotros. Y tenemos que reconocer, hermanos, que esto es un peligro, que tenemos que tener los ojos abiertos, que tenemos que estar vigilantes. Vive Dios, porque tampoco es extraño que el diablo se disfrace de ángel de luz para engañar a la gente, porque esa es la única manera que el diablo va a engañar. El diablo no va a venir con cuernos y con cola, la voz del Señor vestido de rojo o de una manera mala. El diablo se va a disfrazar de ángel de luz para engañar. Se va a disfrazar como un ángel para engañar, para supuestamente a la voz del Señor poderoso hacernos entender, vive Dios, tratar de convencernos de que lo que estamos haciendo estamos bien porque estamos murmurando y está bien. El enemigo se va a disfrazar de ángel de luz para engañarnos, hermano. Y tampoco sus secuaces, vive Dios, no es vive Dios extraño. No es maravilla que sus secuaces también se disfracen de la misma manera para engañar, que aparenten, porque son personas, como dice la palabra, hipócritas, que aparentan ser algo aquí, pero verdaderamente son otra cosa acá. Vive Dios. Su identidad cambia cuando entran a un lugar a engañar. Son los mismos ministros de Satanás buscando la manera de, ¿verdad?, durante la influencia del enemigo, engañar a otro. Se disfrazan de justo para engañar a los justos.
Y como nos dice la palabra, rectamente nos dice, Dios Todopoderoso, que si no es posible, perdón, los mismos escogidos serían engañados. Aún posible, los escogidos serían engañados. Quiere decir que muchos hoy en día que son escogidos, que fueron escogidos, si se dejan engañar por el mismo diablo, si se descuida, mi Dios Todopoderoso, van a caer en la trampa del diablo y van a ser engañados por estos ministros disfrazados de alaboso poderoso de justo. Vive Dios. Dice, porque cuyo su fin será conforme a su obra, conforme a lo que ellos hagan, ese va a ser su fin. Lo más posible, ¿verdad? Que sean de perdición. Amén. Vive Dios. Te alabamos, Rey de Gloria, Santo. Segunda de Corintios 2, 3 al 4. Segunda de Corintios 2, 3 al 4 dice, porque, y esto mismo escribo, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando entre vosotros todo que mi gozo es esto de vosotros, porque vive todo poderoso, aleluya. Te la honra de gloria. Santo, santo, aleluya. Vive todo poderoso, amén. Vive todavía no puede entrar a la voz del verso, perdón. Mi Dios, ¿verdad? Pero podemos ver que el mismo, ¿verdad? El enemigo se disfraza de ángel de luz para destruir. Vive Dios, para destruir. Y esto poderoso, y lamentable ver lo que se está viviendo. Lamentable ver, Dios, que muchos de nosotros estamos viendo lo que se está viendo. Vive Dios, pero tenemos que a la voz del Señor ver, a la voz del Señor y abrir nuestros ojos. Tenemos que abrir nuestros ojos en estos tiempos finales. Tenemos que abrir nuestros ojos en estos tiempos finales. Vive Dios. Porque el diablo no está jugando, porque el diablo no está relajando. Dios Todopoderoso, vive Dios Todopoderoso, aleluya. Entonces quiero dar un ejemplo rápido de personas que fueron engañadas. Vive Dios, que más y menos que Adán y Eva, el primer engaño, el primer pecado. Vive Dios, Génesis 3, de 4 y 5, no lo voy a leer, ¿verdad? A la voz usted lo puede, ¿verdad? Todos nosotros conocemos la historia, pero si usted quiere leerlo, ¿verdad? O escudriñarlo, Génesis 3, 4 al 5. Debemos ver a esta serpiente antigua que engaña a Adán y a Eva, primeramente a Eva, porque era la más débil, vive Dios poderoso en ese momento. Vive Dios poderoso, fue la que estaba como que entre dos aguas, amén, a la voz del Señor. Entonces podemos ver de que Satanás, a través de esta serpiente antigua que hablaba, la utiliza para poder engañar sutilmente, engañar a lo que era Eva, vive Dios. Y les dice, Dios poderoso, con que Dios les dijo, con que Dios, a los Señor te dijo que hiciera esto, que no comiera de ese árbol del bien y del mal, vive Dios. Con que Dios te dijo, a la voz del Señor poderoso, como que mofándose de lo que Dios había hablado. Entonces, como que Eva, como que ve, como que el chance, la oportunidad está abierta. Vive Dios, no estaría mal tomar de ese fruto. Vive Dios, no estaría de más. Vive Dios. Dice que no iban a morir. Pero él se refería, cuando el enemigo habla de que no iban a morir, se referían que no iban a morir físicamente, pero no entendían que espiritualmente iban a morir y que su relación con Dios iba a ser rota por completo. A vos, el Señor, por un largo tiempo, por un largo tiempo, por un gran lapso de tiempo, vive Dios Todopoderoso. Y podemos ver que Satanás la engaña y la enlaza en esa mentira de que iban a ser igual que Dios. Y como que yo, wow, vamos a ser igual que Dios, vamos a ser igual de sabio como Dios. Y ella aprovecha la oportunidad y comete el error de tocar el fruto y comer de él. Y así a el Señor, cuando ha sido engañada, cuando sus ojos fueron abiertos, Dios Poderoso también engaña a Adán. ¿Qué estamos viendo aquí? Algo que, una historia que se repite y que estaba hablando durante la prédica, vive Dios, que Dios, perdón, que el enemigo engaña a alguien y ese que está engañado quiere engañar a otro y seguir dañándolo. Y así fue como pasó desde el principio. El pecado empezó por Eva y después por Adán y después por Acán, vive Dios, a vos, Señor, Cristo poderoso, perdona la voz siempre, después por Abel, a la voz del Señor, Caín, perdona a la voz del Señor poderoso, y después de Caín pasa por Nimrod, y después por Nimrod, por el pueblo, ¿verdad?, que se había multiplicado en el tiempo de Noé. El pecado fue transmitiéndose, así como el engaño de Satanás, así como trabajo también de Satanás. Satanás engañó a Judá, vive Dios a Judas,
Y viene, vive Dios, Judas a tratar de engañar a los demás, pero lo que hace es que daña, vive Dios, no, sino más bien entrega al Señor Jesucristo, hace daño, Dios Todopoderoso. Entonces, es triste ver lo que está pasando hoy en día, y la historia se sigue repitiendo y se repitiendo. El mismo diablo vestido de ángel de luz está engañando a diferentes personas que eran de santidad, que predicaban la verdad, que predicaban a la luz del Señor lo que era la santidad, que predicaban la senda antigua, y ahora mismo está siendo engañado. Y esos mismos ministros están transmitiendo palabras y mensajes erróneos fuera de la palabra, y las personas que lo escuchan, como ellos solían ser siervos grandes de Dios, pues como que dicen, pues este hombre es un hombre de Dios, vamos a obedecerlo. Siguen los mandamientos de Dios, de este hombre, no esta mujer que se acaba de dañar, y ellos también se dañan, porque ese fue por un rico, también los demás se daban por un rico. Nieto poderoso, el mismo ministro vestido de justicia, de justo, engaña, Dios Todopoderoso, a un Señor, a los demás. Entonces el diablo tira ese dardo, ese engaño, los engañan porque estaban decaídos. Era fácil escuchar esa mentirita, parecía verdad, pero no lo era. Es engañado, dividido, es contaminado con ese engaño, con esa mentira, y desde ahí imparten ese error y empiezan a transferir palabras de maldición sobre el pueblo de Dios, y empiezan a engañar, y empieza la plaga, la epidemia a uso Señor, a repetirse, empieza, vive Dios, a dispersarse, vive Dios. Entonces podemos ver que lo que pasó con Eva y Adán también está pasando hoy en día. El diablo engañando, vive Dios, porque es más fácil escuchar la mentira del diablo, porque aunque parecía verdad, no lo era. Al fin y al cabo fueron engañados y cayeron en la mentira del diablo, la trampa del diablo, porque eso es lo que el diablo hace, trabarte, Dios poderoso, una mentira, trabarte a la voz del Señor, una trampa para que caiga y para que te desplomes en el suelo y no te vuelvas a levantar. Y te engaña y te ciega, lamentablemente, aunque Dios, ¿verdad? Por ti mismo no puedes libertarte, por ti mismo no puedes romper tus caderas, Dios, sino que Dios tendría que libertarnos a la voz del Señor. Otro ejemplo son los falsos profetas, vive Ezequiel 13, 6 al 10 rápidamente. Ezequiel 13, 6 al 10 dice, vieron vanidad y adivinación mentirosa, dice, ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo, esperan que les confirme la palabra de ellos. ¿No habéis visto visión vana, o no habéis dicho adivinación mentirosa? Pues que decís, dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Por tanto, así dice Jehová el Señor, por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto, aquí yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Estará mi mano contra los profetas, y ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán. Y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Sí, por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz, y uno edificaba la pared, y aquí el que los otros lo recubrían con lodo suelto. Vive Dios. Aquí otro ejemplo de los falsos profetas. Los falsos profetas fueron engañados por Satanás, ¿verdad? Y ellos pensaban que era Dios hablándole, que eran Dios. Y decían Jehová, así dice Jehová, cuando Jehová no había dicho nada. Dios poderoso, decían, así ha dicho Jehová. Y así está diciendo mucha gente hoy en día. Así dice Jehová, cuando Jehová no ha dicho nada. Vive diciendo, a Señor, así ha dicho Jehová, cuando Jehová no ha dicho nada, mi hermano. Dios poderoso. Dios no dice nada, pero la gente se pasa diciendo, Jehová dice así. Tengamos mucho cuidado con eso, con la gente que se pasa diciendo así, dice Jehová. Por eso es importante que tenemos que tener el Espíritu Santo, y sobre todo el discernimiento del Espíritu, porque es uno de los dones más importantes que la iglesia debe tener en estos tiempos. A la voz del Señor, el don de discernimiento, de poder discernir los espíritus malignos, a la voz de poder discernir lo que proviene de Dios y lo que no proviene de Dios. A la voz de lo que es bueno y lo que es malo. Amén, vive Dios. Entonces podemos ver que estos mismos profetas están
estaban engañando al pueblo de Israel diciendo, Dios Todopoderoso, que Dios dijo cuando Dios no había dicho. Para ellos se le hizo muy fácil obedecer la voz del diablo, pero obedecer la voz de Dios fue difícil porque es muy fácil darle cabida a la carne. Desobedecer a Dios es